fíjese, pero tratan de callar eso porque han pagado a las víctimas para que se callen. Entonces, ¿qué evidencias nosotros tenemos? Estamos trabajando directamente con Kevin Annett. Kevin Annett es el director del Tribunal Internacional de Crímenes Cometidos por el Estado y la Iglesia. Y entonces nosotros fuimos a ser los que grababan cuando esta organización fue a la ciudad de Brantford, Ontario, donde estaban excavando a los cuerpecitos de los niños que estaban en la escuela Mohawk. Entonces ya tienen hasta evidencia forénsica para comprobar sobre este genocidio, porque ellos admiten que los torturaron, pero sin embargo tratan de ocultar un poco sobre que los asesinaron, pero cuando uno busca los documentos por el mismo gobierno, ahí dice el reporte gubernamental de que el 50% de los niños metidos en estas escuelas religiosas morían. Y no, esto no es nuestro, o sea, el mismo gobierno tiene los reportes publicados, lo que pasa es que tratan de callarlo, pero está ya disponible en nuestras páginas de protejatusHijos.org. Muy bien, Lorena, Sí. ahora, tomando el tema de lo que acaba de decir Axel, ¿qué evidencia ahora ustedes, el grupo ateo agnóstico del Ecuador, qué evidencia ustedes tienen para también alegar estas cosas sobre el Vaticano? Aquí ahorita Axel nos dio mucha evidencia y de hecho está comentando que el gobierno del Canadá ha dicho esto públicamente, ha pedido disculpas por lo que ha sucedido. Ahora, Bueno, ¿qué evidencia ustedes tienen también para decir lo que ustedes están promoviendo en su movimiento? Porque acuérdate que aquí en el Ecuador hoy en día no podemos decir cualquier cosa ni acusar a nadie sin tener evidencia, porque ya sabemos, y creo que me parece muy bien esa ley que el presidente Correa ha sacado, que no podemos hablar mal de alguien simplemente porque queremos hacerlo, porque necesitamos pruebas. Entonces, ¿qué evidencias o qué pruebas ustedes tienen para hablar sobre el Vaticano? bueno, ¿qué más evidencia, Johnny, con ver tanta pobreza, ¿no?, alrededor del Vaticano? Todos ellos, niños en África, muertos de hambre, en el mundo, tantos que son más que nada los pobres, los que creen en esta cuestión de las religiones en sí, ¿no? En el Vaticano, que se ha valido durante tantos siglos, ¿no?, en estafar a la gente. No, por eso no se casaban, como te expliqué, porque la mayor parte de los obispos no se casan para no heredar sus fortunas, porque ellos tienen harto dinero en sus bancos, en bancos todos los están ahí manteniendo ese dinero, ese capital, ¿no?, de tanta gente pobre, ¿no? ¿Qué más evidencia que eso, Johnny? Y ¿qué te digo? He leído en muchas partes, en Twitter, cómo hablan de que lo ves a Ratzinger, al Papa, y todos los papas han estado con túnicas de oro, han cargado sus anillos, todo eso, adivina de dónde sale, Johnny. Eso es producto de toda la gente devota, de todo. Cualquier persona que tenga en sus manos que ser como un creyente, ¿no?, que tenga en sus manos la manipulación hacia las personas que tienen un poco menos de educación, pueden manipular, ¿no?, incluso estafar, ¿no? Hemos visto muchas religiones que estafan abiertamente, como estos Pare de Sufrir, no sé si escuchaste, cómo abiertamente vendían sus productos y si no comprabas no te salvabas, pues no te ponías el talquito o el jaboncito. Lo único que sí no estafa es la ciencia. Mira, la ciencia no es la verdad, porque toda verdad absoluta, hay que dudar de toda verdad absoluta. Todo el mundo es libre de opinar, ¿no? Nosotros nos basamos en la ciencia más que nada, en el método, los métodos científicos, en la observación acerca de las cosas, ¿no? Yo he observado no solo en el Vaticano, ya que el Vaticano, tú sabes que es una religión que se asemeja mucho a los judíos,
la religión judía tiene mucho que ver, muchos de sus apóstoles son los mismos cristianos, los mismos de la Iglesia Católica. Y ¿qué te podría decir? La evidencia es palpable. La evidencia tú la ves cuando vas al Vaticano y ves África y ves todo ese montón de gente pobre que muchos creen y cualquier estafador, no solo el Vaticano. Hay, ya te digo, muchas sectas religiosas, muchas religiones que se aprovechan de la ignorancia, de los pueblos de la ignorancia, que es donde más perduran este tipo de iglesias, las iglesias que estafan a las personas, es donde en los pueblos donde más ignorancia hay. Lorena, ¿Ya? entonces, ¿tú no crees en Dios? ¿Tú no crees en religiones? ¿Tú no crees en un espíritu o en algo superior a ti? Sí, no creo realmente nada de eso, creo lo que es en el método científico, en lo observable. La cuestión del 666 es mitología un poco judía, porque como ustedes saben, Pablo, David, todos ellos, David más que nada es muy adorado por los judíos, ¿no? El pueblo de David, la ciudad Sión. Y aquí, por ejemplo, la Biblia nos las trajeron, a nosotros nos la impusieron con sangre y muerte, ¿no? Porque tú sabes que los incas aquí, nuestros indígenas, Atahualpa, todos ellos tenían sus propios rituales, su propio desarrollo cultural, ¿no? De lo que eran nuestras tierras aquí en Ecuador. Y vinieron y aplastaron, como quien dice, todo con su Biblia, lo encarcelaron a Atahualpa, el pueblo inca poco a poco fue extinguiéndose, ¿no? Y todos esos dioses, tú ves todo, cuando vas a Quito, tú ves, por ejemplo, todas esas catedrales llenas de oro, todo ese dinero que está en esas catedrales, es de los españoles. Es lo poco que queda de los españoles que se nos llevaron, porque de ahí sacaban, así eran nuestros rituales. Sí, pero ¿no? Aquí en Ecuador. ya, pero inclusive eso... una anécdota que te tengo, que Gustavo en algún momento te la debe haber contado, que a Atahualpa cuando trajeron la Biblia, estaban antes de condenarlo al paredón, como quien dice, a la muerte, le dijeron de que escuchara la palabra del Señor, y entonces Atahualpa cogió la Biblia, se la puso en el oído y dijo, pero si yo no escucho nada, no, porque ya sabía que igual lo iban a matar. Exacto. Ahora, quiero ahora retomar la palabra con Axel. Axel, una pregunta. Sí. Tu organización, la que defiende a los niños, y obvio, lo podríamos ver desde un punto objetivo, que ustedes están atacando al Vaticano, sea correcto o no sea correcto, pero lo están haciendo. Podríamos decir eso. Lo que estamos haciendo es destapando los crímenes cometidos por el Vaticano a nivel mundial y exponemos las evidencias que los medios de comunicación no se atreven a hacerlo simplemente porque los dueños de la mayoría de las compañías de medios de comunicación a nivel mundial, el mismo dueño es el Vaticano. Entonces, claro, ¿cómo lo van a publicar si se están juiciando ellos mismos? Entonces no lo harían. Y también los gobiernos que se prestan para fornicar con la gran ramera, que es el Vaticano. Ajá. Entonces, por el dinero y por el poder, los cubren. Y entonces, la Fundación Protege a tus Hijos tiene el alto honor de publicar estas verdades que están disponibles si usted empieza a investigar en su misma nación, porque no hay ninguna nación que no ha sido de una manera afectada por las mentiras del Vaticano. Mire, lo que presentaba Lorena hace momento del judaísmo es algo que, fíjese, conforme a las evidencias a nivel mundial, se puede ver de que han judaizado al mundo entero. En la Biblia está escrito muy claramente de que cuando Cristo murió en la cruz, Él murió para quitar en medio esa ley de Moisés. Pero entonces, estos hombres malos y perversos, conocidos como los apóstoles, que las religiones reveran tanto, son los hombres más malos, porque ellos no respetaron la razón por la cual Dios murió, Cristo murió en la cruz. Entonces ellos siguieron con ese jueguito, forzando al mundo a seguir rituales religiosos judaicos.
Entonces han enjudaizado al mundo entero sin uno saberlos. Entonces, por eso hoy en día se pueden ver, por ejemplo, la circuncisión, que es un ritual judaico. Entonces, cosas así traen mucha maldición a las naciones, pobrezas, porque están pisoteando y teniendo en poco la razón por la cual Dios tomó cuerpo y murió en la cruz. Él padeció mucho, nos compró con precio de sangre, imagínense. Y hoy en día se encuentran las naciones con rituales ridículos, idolatrando a imágenes, cuando Dios mismo dice que no a la idolatría. Eso no le gusta a Él, y Dios es un Dios muy celoso. Y entonces, como la mayoría de Latinoamérica es católica, ellos siguen jugando con eso, y eso no le trae fruto a Dios. A ver. En Hebreos 6.1 dice que uno tiene que dejar los rudimentos de Cristo, estas enseñanzas judaicas, y dejar, por ejemplo, los bautismos y estos rituales de abstenerse de comidas y eso. Pero ¿qué hace la gente? Todavía tratando de hacer sacrificios que no traen fruto a Dios. Uno tiene que respetar la sangre que Él derramó y entender los beneficios que Él ya nos dio y nos hemos heredado como hijos de Él. O sea, que ya estamos bendecidos, que todo está bien, que tenemos ángeles a nuestro servicio y que somos herederos del mundo ya. Estamos perfectos, no hay pecado, no hay diablo y no hay ley. Axel, pero una cosa, Sí. tu organización está Sí. Legítimamente dando Sí. información sobre los crímenes del Vaticano y están exponiendo lo que ellos han hecho. Pero Sí. ellos también siguen las mismas creencias que tú me estás diciendo de la Biblia. Pues tú estás hablando del Cristo, estás hablando de Jesús, estás hablando del libro sagrado, pero ellos siguen lo mismo. Pero entonces no entiendo esa parte de lo que tú me dices. Tú estás atacando a un lado, pero estás como siguiendo la misma filosofía del libro sagrado. ¿En cuál, no sé, cuál es tu punto sobre Sí. esta persona o entidad, o no sé, mitología que se le dice Jesús? Pero hay una verdad, y te la quiero preguntar ahorita, porque Sí. me parece que tú estás muy bien empapada en el tema de la Biblia. Pero si decimos que Jesús es el Salvador de la humanidad, podríamos estar de acuerdo ahí, ¿verdad? Él vino a romper la ley de Moisés, la que tú acabas de decir, y Sí. él sería el protagonista del Nuevo Testamento, ¿correcto? Ahora, Sí. no sabemos nada de su vida, solamente sabemos cuando nace, a los 3 años, él se lo llevan a Egipto, a un lugar que el Dios Jehová odiaba, acuérdate de eso. Entonces, ¿por qué lo llevan allá? María y José, supuestamente la historia dice eso, y de ahí se desaparece desde los 3 años hasta los 13, son 10 años, que no sabemos nada de su vida. A los 13 años reaparece y hace relajo en